Les pagué todas las facturas durante 5 años, pero se lo dejaron todo a Eric, que no es mi hijo biológico, mientras yo era solo un peón que podían usar y luego tirar. Soy Lola, el nombre con el que mis padres solían llamarme con orgullo cuando traía a casa todos sobresalientes o cuando les enviaba dinero en silencio para ayudarles a pasar el mes. Pero ahora, ese nombre ya no significa nada para ellos. Era un sábado por la tarde, de esos en los que el sol apenas se cuela por las persianas, y yo estaba sentada en la tambaleante mesa de la cocina de mis padres en su pequeña y estrecha casa de campo a las afueras de Tulsa. Mamá había salido pitando la tienda de comestibles con su lista habitual, la mitad de la cual acabaría cubriendo yo, y papá estaba en el garaje jugando con su antigua camioneta Ford, que no había funcionado desde el primer mandato de Obama. ¿Yo? Estaba atascado clasificando un montón de papeles, algo que había hecho cientos de veces antes, porque no podían encontrar un escáner que les salvara la vida. Mis manos hollaban sobres, electricidad, agua, esa maldita hipoteca en la que había estado contribuyendo desde que conseguí mi primer trabajo de verdad en la ferretería del centro. 5 años manteniendo este techo sobre sus cabezas. Entonces lo vi, escondida entre un aviso de vencimiento de la compañía de cable y un recibo arrugado de la compra de cerveza de papá, había una carpeta con la etiqueta Plan Patrimonial y Última Voluntad y Testamento. Mis dedos vacilaron sobre ella, los bordes amarillentos se arrugaron bajo mi tacto. No estaba fisgoneando, en realidad no. Quiero decir, yo había sido la que mantenía unida esta familia, ¿verdad? Me había ganado echar un vistazo. Así que la abrí. Gran error. Las palabras me golpearon como una bofetada. A nuestro hijo, Eric, le dejamos la casa, nuestros ahorros y todos los bienes restantes. Eso es todo. No se menciona nada de mí, Lola, la hija, que había estado firmando cheques y acarreando la compra mientras Eric ni siquiera se molestaba en cortar el maldito césped. Me quedé mirando la página. La tinta negra se difuminaba mientras mis manos la agarraban con más fuerza. Todo para Eric, todo. Empujé la silla hacia atrás, el chirrido de la madera sobre el linóleo atravesó el silencio. ¡Papá!, grité, mi voz rebotando en el papel pintado desconchado. Se acercó arrastrando los pies desde el garaje, limpiándose las manos grasientas en su camiseta descolorida de los Sooners de U, con el pelo gris erizado como si le hubieran electrocutado. ¿Qué es todo este jaleo, Lola?, refunfuñó, mirándome como si estuviera interrumpiendo su sagrado ritual de los sábados. Le mostré el testamento, el papel temblaba en mis manos. ¿Esto? ¿Qué demonios es esto? Lo miró entrecerrando los ojos y luego se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Lola, no hagas una montaña de un grano de arena. No hagas una... ¿Estás de broma?, espeté acercándome. He estado pagando la hipoteca, comprando tus comestibles, arreglando las goteras de este basurero. 5 años, papá. ¿Y Eric? ¿Qué ha hecho? Nada de nada. Ni un centavo. Mamá entró justo entonces, con bolsas de plástico que crujían en sus brazos. Las dejó en el mostrador, mirándonos con esa mirada cansada que siempre tenía, como si estuviera a punto de volver a ser de árbitro. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó, apartándose un mechón de pelo canoso de la cara. Le mostré el testamento. Esto es lo que está pasando. Le estás dando todo a Eric. Todo. Como si yo ni siquiera existiera. Mamá suspiró, descargando un cartón de leche como si estuviéramos hablando del tiempo. Eric necesita que lo cuiden, Lola Hierro. Tú eres fuerte, tienes un buen trabajo, no lo necesitas. ¿Fuerte? Solté una risa aguda y amarga. ¿Quieres decir que soy la imbécil que mantiene este lugar a flote mientras Eric se sienta a hacer nada? ¿Así de fuerte? Eric eligió ese momento exacto para entrar, con una Bud Light colgando de la mano. La gorra grasienta echada hacia atrás como si fuera un vaquero recién salido del rancho. Sonrió con aire socarrón, apoyándose en la nevera. Joder, Lola, hoy estás muy tensa. Es la vida, ¿sabes? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa?, repliqué alzando la voz. A mí, capullo vago. Me importa cuando yo me estoy partiendo el lomo y tú estás bebiendo cerveza, esperando a que mamá y papá te entreguen las llaves del reino. Puso los ojos en blanco y dio un trago. ¿Eres una reina del drama? Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundo que era esto. Recordé la vez que tenía 8 años y lloraba en mi habitación con una marca punzante en la pierna porque mamá me había dado una fuerte palmada. ¿Por qué? Porque Eric mintió y dijo que yo había roto su estúpido camión de juguete cuando él mismo lo había destrozado. Ni siquiera me preguntó, simplemente le creyó y soltó el cinturón. O aquel caluroso día de junio en el instituto, cuando papá se saltó mi graduación, toga y birrete, todo el asunto para llevar a Eric a un partido de la liga infantil en el que ni siquiera jugaba. Solo lo veía desde las gradas con una Coca-Cola y un perrito caliente. Yo me quedé allí en el aparcamiento, con el diploma en la mano,
viéndolos marcharse, con mamá saludando como si no fuera nada. Me volví hacia ellos con la voz baja ahora, firme. Siempre lo habéis elegido a él, siempre. Papá cruzó los brazos, con la mandíbula apretada. Lola, Mion, si no fuera por Eric, esta familia se habría desmoronado hace años. Me quedé helada. ¿Desmoronarse? Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y absurdas. Yo había sido la que había remendado las grietas, en sentido literal y figurado, mientras que Eric ni siquiera sabía arreglar un neumático. ¿Qué?, dije, dando un paso adelante. ¿Estás diciendo que Eric es el pegamento aquí? ¿El tipo que nunca ha tenido un trabajo más de un mes? ¿El tipo al que he estado financiando para que vosotros dos podáis jugar a la familia feliz? Mamá puso una mano en mi brazo, su voz suave pero firme. Lola, menos hados. No lo entiendes. Eric es sensible. ¿Nos necesita? ¿Sensible? Le quité el brazo de un tirón. ¡Es un aprovechado! ¿Y yo qué soy? ¿Tu cajero automático? ¿Tu criada? Eric se rió entre dientes, abriendo la tapa de otra cerveza. Tranquila, hermana. Estás exagerando. ¿Exagerando? Le espeté. Te vas a quedar con la casa que he pagado, con los ahorros que he acumulado. Y yo no recibo nada, ni siquiera un gracias. Papá hizo un gesto con la mano, interrumpiéndome. Ya basta, Lola. Hemos tomado nuestra decisión. Acéptalo. Los miré fijamente. Papá con su ceño fruncido y obstinado, mamá con sus ojos compasivos, Eric con esa sonrisa de suficiencia. La cocina parecía más pequeña, el aire estaba cargado de años de tonterías que me había tragado sin decir nada. Dejé el testamento sobre la mesa, lenta y deliberadamente, con el crujido del papel resonando en el silencio. Bien, dije con voz fría. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía. Cogí mis llaves del mostrador. El tintineo resonó contra el zumbido de la nevera. He terminado, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Mamá me llamó. ¡Lola! ¡Ac! Espera. Pero no me detuve. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de mí, el estruendo resonó por el camino de entrada agrietado. Me metí en mi destartalado Chevy, giré la llave y arranqué, la grava crujiendo bajo las ruedas. Podían arreglar su propio desastre por una vez. Yo estaba afuera. No dormí esa noche después de salir a toda velocidad del camino de entrada de mis padres. La grava todavía retumbaba en mis oídos como una mala canción country puesta en repetición. Mi pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un dormitorio encima de una lavandería que siempre olía a detergente barato, era ahora mi escondite. Me desplomé en el sofá con un Dr Pepper medio vacío, mirando al techo, repitiendo ese enfrentamiento en la cocina. La voz de mamá, toda suave y fingidamente apenada, seguía dando vueltas en mi cabeza. Eric nos necesita, había dicho. Y una mierda. 5 años pagando sus facturas y lo habían elegido a él. El tipo que probablemente se había pasado esa misma noche bebiendo cerveza en la hoguera de algún amigo junto al lago Keystone. Tenía que saber por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Llegó el domingo por la mañana, gris y bochornoso como Oklahoma a finales de primavera. Cogí mis llaves y volví a su casa. No para humillarme, ni de coña. Necesitaba pruebas. Algo que ponerles delante de las narices la próxima vez que vinieran a suplicar. La casa estaba tranquila cuando llegué. La camioneta de papá todavía estaba aparcada torcida en el garaje. El viejo Buick de mamá no estaba. Probablemente en la iglesia, haciendo de mártir ante la congregación. Entré con la llave de repuesto que estaba debajo de la alfombra del porche, en el mismo sitio desde que era niño, y fui directo a la cocina. Esa mesa todavía llena de papeles era mi objetivo. No me iría sin pruebas de cada centavo que había invertido en su desastre. Abrí de un tirón el cajón debajo del microondas, el que mamá siempre llenaba de basura. Cupones caducados, menús de comida para llevar de lugares que habían cerrado hacía años, un enreo de bolígrafos que no escribían. Mis manos hurgaron en él, apartando un recibo arrugado de Sonic y un folleto de Walmart con las esquinas dobladas. Entonces lo sentí. El crujido de algo viejo, enterrado en lo profundo. Saqué una carta doblada, amarillenta y gastada, con los bordes blandos como si la hubieran manipulado 1000 veces. Sin sobre, solo una hoja, con una letra temblorosa pero clara. La desplegué y la primera línea me dejó helada. Siento no poder llevarme a Eric. No se lo digas a nadie, por favor. ¿Qué diablos? Ojeé el resto, reconstruyéndolo rápidamente. Un tipo, cuyo nombre estaba tachado, escribía a mamá disculpándose por dejarla plantada a ella y a este niño. Eric, mi hermano, pero no lo era, no de papá al menos. La carta no lo decía en letras grandes y en negrita, pero no hacía falta. Dile a Tom que estoy fuera de juego, decía. Tom, mi padre, este era el secreto de mamá. Una aventura, un error, y Eric era el resultado. Lo había ocultado todos estos años, lo había criado como si fuera su propio hijo, y papá no tenía ni idea. Murmuré para mis adentros. Así que por eso... Hizo clic como un cerrojo deslizándose en su sitio. Todas esas veces que mamá mimó a Eric,
dejándole pasar de cada tarea, cada metedura de pata. No era solo favoritismo, era culpa. Había estado pagando su propio pecado, mimándolo en exceso para compensar la mentira que había enterrado. Y yo, el verdadero hijo, el hijo de papá, yo era el caballo de batalla, en quien podían apoyarse mientras construían el trono de Eric con mi sudor. Me metí la carta en el bolsillo, con las manos temblorosas mientras cerraba el cajón de golpe. La cocina ahora me parecía diferente, más pequeña, más sucia, como si las encimeras de formica desconchadas se estuvieran burlando de mí. Agarré un bolígrafo del desorden y un sobre en blanco de la pila, garabateando fechas que podía recordar. Pagos de la hipoteca, que les había enviado por Venmo, compras de comestibles que había cubierto cuando los cheques de la pensión por discapacidad de papá se agotaron. 5 años de números, prueba de que no estaba loco. No iba a dejar pasar esto. La puerta principal se abrió chireando y me quedé paralizado. La voz de mamá flotó en el aire, aguda y quejumbrosa. «Tom, te lo dije, ya se le pasará». Papá gruñó, sus botas golpeando el parqué. Metí el sobre en mi bolsillo trasero, la carta arrugándose contra mi cadera, y salí corriendo hacia la puerta trasera de la cocina. De ninguna manera me enfrentaría a ellos todavía, no hasta que descubriera cómo usar esta bomba que acababa de encontrar. Salí, la puerta mosquitera se cerró susurrando detrás de mí, y corrí hacia mi coche aparcado a una manzana de distancia. No me vieron. Bien. Necesitaba tiempo para planear. Me fui conduciendo, agarrando el volante con fuerza, con la carta quemándome en el bolsillo. Eric no era de papá. Mamá lo sabía, y yo había sido el tonto todo el tiempo. Apreté el acelerador y salí disparado de ese barrio, con la carta del amante secreto de mamá todavía arrugada en el bolsillo, caliente como un recibo robado de un atraco a una gasolinera. De vuelta en mi apartamento, encima de la lavandería, el zumbido de las secadoras de abajo resonaba a través de las delgadas tablas del suelo, mezclándose con el aire viciado y el leve olor de mis sobras de Taco Bell de la noche anterior. Tiré las llaves sobre la mesa de café, una herencia rayada de Goodwill, y saqué el teléfono. Se acabó lo de portarse bien. No les iba a enviar ni un centavo, no después de lo que había descubierto. Eric no era hijo de papá, mamá había mentido durante años, y yo había sido la idiota que mantenía a flote su pequeña farsa. Era hora de cortar el cordón. El lunes por la mañana mi teléfono se iluminó mientras vertía café en una taza desconchada. Un mensaje de texto de papá apareció en la pantalla. «Lola, hay que pagar los impuestos de propiedad. Necesito tu ayuda». Lo miré fijamente. El vapor se elevaba del café y respondí rápidamente. «Pregúntale a Eric». Ahora es su casa, ¿no? Pulsé enviar y dejé el teléfono, observándolo como si pudiera morderme. 5 minutos después volvió a sonar. Esta vez era mamá. «Lola, y así ya no seas infantil, tenemos que hablar». Resollé sorbiendo mi café y respondí. «Ya has elegido, afróntalo». No respondió. Bien, quizá captaran la indirecta. No hubo tanta suerte. El martes por la noche estaba tumbada en el sofá, viendo reposiciones de Friends en TVG, cuando Eric me envió un mensaje. «Hermana, estás exagerando esto. Solo es dinero». «Tranquila, solo dinero». El tipo que no había trabajado ni un día en su vida me decía que me calmara. Le respondí. «Entonces págalo tú, sanguijuela». Nada. Silencio de radio. Pensé que eso sería todo por un tiempo. Se lo pensarían, tal vez se esforzarían por resolver sus propias cuentas por una vez. Me equivoqué. El miércoles por la tarde llegué a casa después de mi turno en la ferretería. 8 horas transportando madera y registrando botes de pintura para contratistas malhumorados, y mi teléfono estaba sonando sin parar. Llamadas perdidas de mamá, 3 mensajes de texto de papá, incluso un mensaje de voz que no me molesté en revisar. En su lugar me desplacé por los mensajes. «Papá, Lola, la hipoteca está atrasada. Envía $500. Mamá, estamos en problemas, cariño. Llámame». Papá de nuevo. «No nos ignores». Tiré el teléfono al mostrador, cogí una Coors fría de la nevera y la abrí. No me estaban pidiendo, me estaban exigiendo, como si yo siguiera siendo su cajero automático personal. No cedí. Entonces llegó la emboscada. El jueves por la noche estaba calentando una pizza congelada en mi pequeño horno cuando alguien golpeó mi puerta con fuerza, como si estuvieran intentando derribarla. Eché un vistazo a través de las persianas y los vi. Mamá, papá y Eric, de pie en la destartalada escalera de mi apartamento. Un pequeño grupo de personas con derecho. Mamá tenía los brazos cruzados y el bolso colgando como un arma. Papá se alzaba detrás de ella, con las manos metidas en los bolsillos. Eric estaba encorvado a un lado, deslizando el dedo por el teléfono como si fuera una parada en su camino a Sonic. Abrí la puerta de un tirón, olvidándome de la pizza. «Lola, fuya». «Gracias a Dios», dijo mamá, dando un paso adelante. «Abre más la puerta, tenemos que hablar. Estamos a punto de perder la casa». «¿Perder la casa?» Bloqueé la entrada, con los brazos cruzados. «No es mi problema». Papá empujó a mamá con voz atronadora. «Vas a dejar que tus padres acaben en la calle, Lola».
Después de todo lo que hemos hecho. ¿Todo lo que habéis hecho? Repliqué. ¿Te refieres a usarme como tu banco mientras le das todo a él? Levanté la barbilla hacia Eric. Eric levantó la vista de su teléfono, poniendo los ojos en blanco. Hermana, envía el dinero de una vez. Estoy harta de este drama. ¿Harta? Me acerqué con voz aguda. Estoy harta de sacarte de apuros, aprovechado. He pagado esa casa, tu casa, durante años. Mamá levantó las manos, como si quisiera apaciguar la situación. Lola, decís él, cálmate. Somos una familia. Te necesitamos. ¿Necesitarme? Agarré una vieja factura de servicios públicos de la pila de mi mostrador, una que había pagado hacía 6 meses, y la sostuve en alto. Para esto me necesitáis. Dinero, no familia. El rostro de papá se endureció. Estás siendo egoísta, Lola, punto. Te criamos mejor. Egoísta. Me reí, fría y ruidosamente. Me criaron para ser su felpudo. Ya basta. Eric se metió el teléfono en el bolsillo, sonriendo con aire socarrón. Estás actuando como una niña. No es culpa mía que me eligieran a mí. ¿Que no es culpa tuya? Rompí el billete por la mitad. Lenta y deliberadamente, el desgarro atravesó el silencio. No has hecho nada. Nada, y aún así te lamen el culo. Mamá se quedó boquiabierta, agarrándose el bolso. Lola, mira, justo sabá. No, para tú. Arrojé los trozos a sus pies, el papel revoloteó por las escaleras. Se acabó. Papá dio un paso adelante, señalándome con el dedo. Vete ahora, no vuelvas arrastrándote. ¿Arrastrándome? Me enfrenté a su mirada, sin inmutarme. No soy yo quien está suplicando aquí. Eric murmuró. Lo que tú digas, tío, y se dio la vuelta para irse, como si estuviera por encima de todo. Mamá me agarró del brazo, clavándome las uñas. Lola, por favor. Estamos desesperados. Me solté y volví a entrar. Pues arregláoslas. Simi. Cerré la puerta de un portazo. El golpe hizo temblar el marco barato y giré el cerrojo. Sus voces se oían a través de la puerta. Mamá lloriqueando, papá maldiciendo, Eric dando patadas a la barandilla, pero no me importaba. Apagué el horno, la pizza todavía estaba medio congelada y me dejé caer en el sofá. Mi teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de texto de papá. Esto no ha terminado. Lo borré. Bloqueé su número, luego el de mamá y luego el de Eric. El silencio cayó, pesado y definitivo. Habían hecho su cama. Ahora podían dormir en ella. El cerrojo hizo clic al cerrarse, y yo me quedé allí en mi oscuro apartamento, con el eco de sus voces desvaneciéndose por las escaleras como una mala repetición de algún enfrentamiento de reality show. Acababa de echar a mamá, papá y Eric, literal y figuradamente, y el silencio me sentaba bien, como la primera respiración profunda después de un largo turno en la ferretería. Mi pizza medio congelada estaba abandonada en la encimera. El horno aún hacía tic-tac mientras se enfriaba, pero ya no me importaba la comida. Cogí el teléfono del sofá, desbloqueé sus números el tiempo suficiente para asegurarme de que no volverían a aparecer con más reproches, y luego los bloqueé de nuevo. Hecho. Se acabó. Me dejé caer en el sofá, con los muelles crujiendo bajo mí, y encendí ESPN, cualquier cosa con tal de ahogar el silencio. Pensé que había ganado. Me equivoqué. El viernes por la mañana llegó como un tren de mercancías. Me estaba lavando los dientes, todavía con mi sudadera y pantalones de pijama raídos de los O-Sooners, cuando la ranura del buzón de correos traqueteó. Un sobre grueso del First National Bank se deslizó al suelo, del tipo con letras rojas en negrita que gritaban urgente en la parte superior. Escupí pasta de dientes en el fregadero, me sequé la boca con la manga y lo abrí. Las palabras saltaron. Aviso de incumplimiento. Préstamo número 4.839.201, contro. Prestatario, Lola R. Thompson. Importe adeudado, $42.378. Se requiere pago inmediato. Parpadeé. Lo releí. Mi nombre. Mi número de la Seguridad Social. Un préstamo hipotecario vinculado a la casa de mis padres, excepto que nunca había firmado nada. Mis manos agarraron el papel, arrugándolo mientras escaneaba las fechas. Iniciado hace 6 años. Pagos atrasados. Ejecución hipotecaria pendiente. Dejé caer la carta en el mostrador, cogí el teléfono y abrí la aplicación de mi banco. No había constancia de este préstamo en ningún sitio, ni en mis extractos ni en mis alertas de crédito. Llamé al banco, paseando por la pequeña sala de estar, con el zumbido de las secadoras de la lavandería vibrando a través del suelo. Un tipo que parecía aburrido contestó después de 3 tonos. First National, ¿en qué puedo ayudarle? Le di el número de préstamo, con voz firme. Hizo clic en su terminal y luego dijo, sí, este es un préstamo con garantía hipotecaria, asegurado contra 1427 Maple Drive.
Usted figura como prestatario principal. Lleva 6 meses sin pagar. Eso es imposible, dije deteniéndome en seco. Nunca pedí un préstamo. ¿Es la casa de mis padres? Señora, su nombre está en los documentos, respondió como si fuera un martes cualquiera para él. Tengo su firma, su número de la seguridad social, todo. Tendrá que arreglarlo con los avalistas. Thomas y Linda Thompson. Colgué, dejando el teléfono en el sofá. Avalistas. Mamá y papá falsificaron mi nombre. Usaron mi identidad para pedir un préstamo hipotecario, probablemente hace años, cuando todavía era tan tonto como para confiarles mis formularios de impuestos. Y ahora, con mi ausencia, dejaron de pagar, dejando que la casa se derrumbara sobre mí. Volví a coger la carta, revisando 2 veces cada línea, y luego agarré mi portátil de la mesa de café. Una rápida búsqueda en Google de abogado de robo de identidad en Tulsa sacó un nombre. Mark Hensley, un tipo con un anuncio cursi que prometía justicia para los habitantes de Oklahoma. Lo llamé. Oficina de Mark Hensley, respondió una recepcionista alegre. Lo expuse. Préstamo falso, la casa de mis padres, todo el lío. Me pasó con Mark, un tipo brusco con voz ronca de fumador. Parece un fraude, dijo cuando terminé. Trae la carta, cualquier prueba que tengas, extractos bancarios, nóminas, lo que sea. Los atraparemos. Pasé la siguiente hora rebuscando en mis archivos. Una caja de zapatos llena de viejos formularios WE, $2 menos, facturas de servicios públicos que había pagado, capturas de pantalla de transferencias de Venmo etiquetadas como mamá, comestibles o papá, ayuda con la hipoteca. Lo metí todo en una bolsa de Walmart, me puse unos vaqueros y mis botas de trabajo y conduje hasta la oficina de Hensley en el centro, un edificio de ladrillo achaparrado junto a una tienda de vapeo. Él oyó los documentos y asintió. Tenemos un caso. Presenta una reclamación por fraude al banco y luego demándalos por daños y perjuicios. Perderán la casa y más. Asentí. Hazlo. 2 semanas después, sonó mi teléfono mientras descargaba madera en el trabajo. Era el número de Mark. El banco ha congelado el préstamo, dijo. Tus padres intentaron esquivarlo, pero tenemos declaraciones la semana que viene. El tribunal está de nuestro lado. Le di las gracias, colgué y volví a apilar tablas de 2x4. El siguiente movimiento era mío. Llamé a mamá esa noche, apoyada en la encimera de la cocina, con la carta en la mano. ¿Usaste mi nombre para pedir dinero prestado?, dije con voz baja. ¿Pediste un préstamo y lo dejaste perder? Nos vemos en el juzgado. Papá cogió el teléfono, oí el ruido de papel. No te atreverías, Lola. Estás fanfarroneando. Mírame, le respondí y colgué. La línea se cortó. Tiré el teléfono, cogí un rotulador y empecé a marcar fechas en un calendario. Audiencias judiciales, plazos bancarios. Cada paso para enterrarlos. Un mes después estaba sentada en el juzgado del condado de Tulsa, un edificio gris con luces fluorescentes parpadeantes. Mark estaba a mi lado mientras la jueza, una mujer de aspecto cansado con una pila de expedientes, leía el veredicto. Las pruebas respaldan la demanda del demandante por fraude de identidad, dijo. Los demandados pierden la propiedad del 1427 de Maple Drive. Multas impuestas, $10,000. Responsabilidad del préstamo transferida. Mamá y papá estaban sentados al otro lado de la sala. Mamá con un pañuelo en la mano y papá mirando al suelo. Habían perdido la casa. Se enfrentarían a sanciones. Yo era libre. Salí, las puertas del juzgado se cerraron detrás de mí y revisé mi teléfono. Un mensaje de voz del banco. Préstamo número 4.839.201 cerrado. No se requieren más acciones. Lo borré, me subí a mi Chevy y conduje hasta casa. Me habían jodido por última vez y yo les había jodido a ellos. Salí de ese juzgado del condado de Tulsa con el sabor de la victoria aún fresco. Las pesadas puertas se cerraron de golpe detrás de mí como un mazo sobre mi antigua vida. El sol de la tarde calentaba el aparcamiento. El calor resplandecía en el asfalto mientras me subía a mi Chevy. Los asientos de vinilo agrietados me quemaban las piernas a través de los vaqueros. Mi teléfono zumbaba en el portavasos. Un mensaje de voz del banco confirmando que el préstamo estaba muerto. Borrado mi nombre. Lo borré sin escuchar y conduje de vuelta a mi apartamento sobre la lavandería. El zumbido de las secadoras me saludaba como un viejo amigo. Mamá y papá habían perdido la casa. El juez les había impuesto multas y yo era libre. Pero aún no había terminado. Me habían enterrado en mentiras durante años. Dichuz, el préstamo, toda la existencia de Eric. Era hora de desenterrar la verdad y dejar que arda. Esa noche me senté en mi sofá con mi portátil apoyado en una pila de facturas impagadas. Irónico, ¿verdad? Y abrí una Coors Light. El brillo de la pantalla iluminó mi pequeña sala de estar.
proyectando sombras sobre la pintura desconchada y la lámpara de segunda mano en la esquina. Abrí Facebook, la barra azul se cargaba lentamente en mi inestable Wi-Fi y comencé a escribir. Mis dedos volaban por las teclas, cada palabra un clavo en su ataúd. Durante 5 años pagué sus facturas, hipoteca, comestibles, lo que sea, escribí. Luego encontré su testamento. Todo va a parar a Eric, ni un centavo para mí. Peor aún, utilizaron mi nombre para un préstamo de $42,000 que nunca firmé y lo dejaron caer cuando dejé de seguirles el juego. Ah, ¿y Eric? Ni siquiera es hijo de papá. Mamá ocultó esa pequeña bomba, lo mimó para cubrir su culpa y me dejó a mí para que recogiera los pedazos. Yo era su sacrificio. Ya no. Pulsé publicar. El pequeño sonido de compartir resonó a través de los altavoces del portátil y me recosté, bebiendo mi cerveza. Ahora estaba ahí fuera, público, crudo, sin vuelta atrás. Esperé. 5 minutos después mi teléfono se iluminó. Eric fue el primero en enviar un mensaje de texto. Eres una traidora, Lola, punto que te den. Sonreí y lo bloqueé. Mamá fue la siguiente, una llamada que dejé sonar, seguida de un mensaje de texto. Lola, punto, ¿cómo has podido hacerme esto? No respondí. Luego apareció el número de papá, un buzón de voz. Lo escuché, su voz rugía a través del altavoz. ¿Eric no es mío? Linda, ¿me has mentido todos estos años? Escuché a mamá en el fondo, estridente y presa del pánico. Tom, cálmate, solo quería. Él la interrumpió, furioso. ¿Querer qué? Cría a ese chico para ti y tú te cargaste a Lola. Un fuerte estruendo, algo pesado, tal vez la mesa de la cocina. Y luego silencio cuando colgó. Lo imaginé claro como el día. Papá golpeando con el puño. Esa vieja mesa de roble que habían sacado de su primera casa en Broken Arrow, astillándose bajo su rabia. Mamá retrocediendo con el pañuelo apretado con fuerza. Eric escabulléndose para esquivar las consecuencias. Mi publicación había arrancado la máscara de su pequeña familia perfecta y se estaban ahogando en el lío que habían hecho. Las notificaciones se amontonaban. A los primos les gustaba, viejos amigos del instituto comentaban, «¡Madre mía, Lola! ¡Eso es una locura!». Incluso un mensaje de mi tía Norman. «No tenía ni idea, estás mejor sin ellos». Me desplacé por la pantalla, sorbiendo mi curso, viendo cómo su mundo se desmoronaba desde mi destartalado sofá. A la mañana siguiente preparé café en mi taza desconchada, la que tenía tachado la mejor hija del mundo por el uso de años, y volví a consultar Facebook. La publicación tenía 87 compartidos, 143 comentarios, un incendio forestal que se extendía por nuestra pequeña red de Oklahoma. Papá había publicado su propia actualización. Se supone que la familia debe permanecer unida. Supongo que algunos chicos no lo entienden. Hipócrita. No me molesté en responder. Mamá intentó llamar 2 veces más. La bloqueé de nuevo. Eric envió un último mensaje de texto. «Lo has arruinado todo, zorra». Lo borré y seguí adelante. Una semana después, estaba en mi balcón, en realidad solo una oxidada escalera de incendios con vistas al callejón detrás de la lavandería, con la misma taza, ahora llena de café recién hecho de la gasolinera de la calle. El aire olía a toallitas para secadora y a grasa frita del restaurante de al lado. Una brisa de viernes levantaba polvo en el aparcamiento de abajo. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué, vi un número desconocido y contesté. La voz de mamá se escuchó entrecortada, débil y desesperada. «Lola, hemos perdido la casa. Se ha ido. Por favor, llámame». Colgué. No hacía falta decir nada más. La pantalla se quedó en blanco en mi mano. Bebí un sorbo lento, el café amargo y caliente, y dejé el teléfono en la barandilla. Habían construido su castillo sobre mi espalda y yo había dejado que se derrumbara. Me apoyé en la barandilla y vi pasar un camión por debajo, con la puerta trasera cubierta por una pegatina descolorida de «Apoyemos a nuestras tropas». La lavandería seguía funcionando, el letrero de neón del restaurante parpadeaba y yo estaba allí, libre, realmente libre, por primera vez en años. Me habían mentido, engañado y utilizado, pero yo había dado un giro de 180 grados. El testamento, el préstamo, el sucio secretito de Eric, todo estaba ahí fuera y yo había salido limpia. Ya no era su felpudo, ya no tenía que cargar con ellos. Así que esta es la cuestión, lo he expuesto todo, cada fea verdad. ¿Qué opinas? ¿Hice bien en quemarlo todo o debería haberme callado y haberles dejado seguir con sus mentiras? Escríbeme en los comentarios, quiero oírlo directamente.